Muy buenas tardes, nos encontramos hoy en este su programa compartiendo un café y hoy nos toca compartirlo con Doña Ada. Doña Ada, estaremos conociendo un poco de su historia, ya que ella es maestra, es abogada, es fundadora de un liceo que lleva su nombre, que es María Altagracia Jiménez, que está ubicado en Colorado Puñal, en Santiago, y también ella es egresada del ISFODOSO. Aquí se la presentamos y también le presentamos a los otros entrevistadores que son Edwin García, Marlin Polanco, Elizabeth Olivo, Euris Leonardo. Antes de empezar formalmente con las preguntas, quisiera que Doña Ada nos hable un poco de lo que es su infancia y de dónde viene. Buenas tardes. Sí, yo nací en una comunidad de Santiago llamada Pontezuela en el año 1948. De ahí unos padres que no eran profesionales, pero sí unos padres muy cariñosos y nos enseñaron los valores. Soy la mayor de 5 hermanos. Los otros son varones, yo soy la hembra. Y ahí me inicié en mi escuelita a los 7 años del primero, y así fui una niña bonita, rodeada del cariño de toda mi familia. Y nada, en esa época muy diferente a la época de hoy, no había celulares, no había nada. Jugábamos los juegos tradicionales y así nos criamos en un ambiente muy sano. Bien, escuchando lo que usted acaba de comentarnos, me gustaría hacer una pregunta. Ya que hemos escuchado aquí que usted ha sido ingresada del ISFODOSO, me gustaría que me mencionara algo de su experiencia personal durante ese proceso. Sí, yo ingresé allá en el año 1972, cuando eso era Escuela Normal Núñez Molina, mi Napoleón Núñez Molina. De hecho ese recinto así se llama, no era universidad. Salíamos con el título de maestro normal primario, pero fue una experiencia muy bonita, 2 años de una vivencia tremenda. Nosotros teníamos, ustedes seguro han oído hablar de una señora que lleva el nombre, que un liceo lleva su nombre, que es una escuela, que es doña Herminia Pérez. Nosotros, Mamina, era como una madre para nosotros. Y fue una época bonita, fue muy bonito. No había los avances que hay ahora, pero sí nos enseñaron a trabajar con niños, porque era para trabajar en primaria. Incluso en esa época había muy pocos maestros normales. Las escuelas estaban llenas de bachilleres, maestros con 8º, y allá nosotros salimos con todas las herramientas para enfrentarnos a la niñez, para educar a todos, incluso niños con problemas de aprendizaje. Nosotros lo podíamos enfrentar porque nos daban las pautas. O sea que a pesar de todas las dificultades, estamos preparados académicamente para enfrentar cualquier adversidad. Exacto, sí. Okay. muy bien. ¿Cuándo usted se inicia como maestra? ¿En qué año? En el año 1974 yo salgo de la escuela normal Núñez Molina, pero ya en el año 70 yo me inicio como maestra de educación para el hogar. Y después de salir graduada del Politécnico Femenino como maestra de educación para el hogar, ahí yo enseño a las mujeres a coser, a bordar, a hacer una serie de cosas del hogar. Y en ese trayecto, las que no sabían leer y escribir, yo me quedaba con ellas y la iba alfabetizando. Entonces, esa cercanía, esa alfabetización con esas mujeres me da el deseo entonces de entrar a estudiar educación. Y es ahí cuando, en el año 1972,
entro a estudiar educación a la Núñez Molina. Muy bien. Entonces, usted aclaró de que se duraban 2 años en el Núñez Molina estudiando y ahora en la actualidad son 4. Explíquenos esa parte. Es completamente diferente el programa de estudio. En esa época se entraba con el segundo de bachillerato aprobado y se salía con el título de maestro normal primario. Entonces, quien quería hacer una carrera universitaria tenía que ir a la universidad. De hecho, después que yo salgo de la Núñez Molina, me inscribo y hago la licenciatura en Filosofía y Letras. O sea que ahora ustedes salen siendo ya profesionales de educación con un título de licenciado, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, o sea, el programa es completamente diferente. Era como un bachillerato con el título de maestro normal primario, que era un título que tenía muchísima validez en esa época. De hecho, ese es mi anillo, que yo no he querido cambiarlo por otro. Yo tengo el de la universidad, pero ese es el que yo uso, porque ese fue el que me dio, el que me enseñó a ser maestra. Oh, muy bien, gracias por su aporte. Nosotros escuchamos ahora mismo que usted hizo un curso en filosofía, ¿no es cierto? Entonces yo quiero saber cuáles otros estudios usted ha realizado. Sí, yo estudié en la Pucamaima, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y las áreas eran, la área de español en esa época se llamaba Filosofía y Letras. O sea, yo me especialicé en lengua española, pero así era que se llamaba. No sé si todavía se llama así, pero es Filosofía y Letras. Y además de eso, en el año 99 entré a la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y en el 2004 me gradué de licenciada en Derecho. Era como un deseo, era la otra carrera que yo quería estudiar y aproveché ya mis hijos grandes y me dediqué a estudiarla. Y me fue de mucha experiencia, fue muy bonito porque me dediqué a ayudar en una compañera y yo instalamos una oficinita para ayudar en monográficos. Y como yo tenía la experiencia de la redacción, fue fantástico hacer monográfico de derecho. Oh, gracias. Es importante para nosotros saber lo que usted nos acaba de decir ahora mismo, porque eso nos ayuda mucho para el aporte que usted ha hecho por la comunidad aquí de Santiago. Yo llegué a la comunidad de Colorado, yo no soy nativa de aquí. Yo soy nativa de Pontezuela, la carretera Duarte. Y llegué aquí en el año 1974. Comencé a trabajar como maestra en la escuela de aquí. Llegué joven, soltera, me casé aquí y aquí me quedé. Ok, acaba de mencionar que usted contrajo matrimonio aquí. ¿Podrían explicarnos si su familia, sus hijos y darnos algunos detalles sobre eso? Sí, casualmente ahora murió mi esposo, pero fue un matrimonio muy bonito. Íbamos ya a cumplir 44 años de unión matrimonial. Procreamos 3 hijos, somos profesionales los 3. Yo tengo ya 8 nietos y una vive en Alemania y mi hijo, Michael, que lo crié desde pequeñito, ese además de nieto, ese hijo mío, porque ese fue el que se llevó los puestazos. Por lo que yo veo, cuando usted estudió en la universidad, en aquel entonces, usted salió graduada de educación primaria. A mí me interesaría saber en qué curso usted impartió docencia. Sí, cuando salí, comencé a trabajar en un tercero de primaria. Un tercero, cuando llegué, se usaba mucho, se sacaban los muchachos, eran
los cursos estaban muy llenos, entonces sacaban y de 3 terceros formaban otro más. Y me dieron todos los terceros, todos los grandes, los malos. Bueno, fue una experiencia que yo la recuerdo, porque esos muchachos todavía vienen a verme, todavía me quieren. Porque a veces muchachos que nadie los quería, y ya el profesor no lo quería y me lo mandaban a mí. Pero fue muy bonito. Comencé con tercero de primaria y comencé a enseñar lengua española en sexto, séptimo y octavo. Esa fueron la primera experiencia enseñando. Pues mire que es bastante interesante esta información porque, por lo que yo tengo entendido, algunos maestros solo comienzan tanto como en primero o en segundo, pero usted empezó en tercero, desde cero pasó a sexto y séptimo. Se ve que es bastante diferente el orden anterior al actual. Sí, sí. Y pues nosotros salíamos preparados para trabajar de primero a octavo. Esa era la preparación que nos daban en la Núñez Molina. Siguiendo con lo que dijo el compañero, entonces, ¿cuál asignatura le gusta enseñar más? ¿Cuál es que le llega la ansia para expresar o para ser docente? Sí, la que más me gustó siempre fue lengua española, porque yo creo que ahí es donde se puede ampliar más, aunque hubo un momento que yo enseñé otra asignatura como sociales, que también me gusta, pero la lengua española fue la que más me gustó de todo. Incluso yo todavía tengo estudiantes que fueron a la universidad y todavía me recuerdan y me dicen, profe, el cuento que usted me puso a leer en esta época, todavía yo lo recuerdo. O sea que hay demasiado campo en la lengua española. Aunque cuando yo inicié se enseñaba diferente. Ahora ya se enseña de otra manera, pero antes la lengua española estaba compuesta, se llamaba información gramatical y se daba en forma aparte, ortografía, lectura, escritura, lectura comprensiva, lectura expresiva, todo eso se evaluaba aparte. Ya no. Prácticamente no era una lengua española, sino que se dividía en sus ramas. Sí, era gramática más que lengua española. Mucha gramática. Escuché por ahí hace rato que usted fue fundadora de un centro educativo, de un liceo específicamente. ¿Puede compartirnos su experiencia con ese gran aporte a la comunidad? Sí, en el año 1978, la escuela de aquí, la primaria, estaba en construcción y estábamos en diferentes locales reunidos y teníamos un octavo que tenía 61 estudiantes y eran unos muchachos buenos, buenísimos. Y nosotros pensábamos, caramba, esos muchachos cuando salgan de aquí se van para su casa y no van a seguir estudiando porque no había ni un liceo por la zona. El más cercano estaba en Licey o en Santiago. Y esta era una comunidad pobre. En esa época, la gente, agricultores, no habían profesionales, no había bachilleres porque los muchachos no podían salir a estudiar. Entonces nosotros viendo esos 62 muchachos buenos, pensamos, no, vamos a formar un liceo de noche para que esos muchachos puedan estudiar. Ya en ese momento ya yo me casé y me mudo a vivir aquí a Colorado y ahí fundamos ese liceo con 42 estudiantes en una enramada, porque como estaba en construcción, nos fuimos a una enramada y ahí nosotros dábamos la clase. Esos 42 estudiantes los íbamos preparando como estudiantes libres. Cuando ellos terminaron el año escolar, los llevamos a examinar a un liceo y ahí creamos el segundo curso, también como estudiantes libres, con la salvedad
de que nosotros teníamos que trabajar 3 tandas. Éramos 3 maestros y trabajábamos 3 tandas porque no podíamos renunciar a una, porque era gratis. Entonces, si nosotros renunciábamos, no, imagínense, era un sueldo que era un sueldito de hambre que ganaba el maestro, 135 pesos en esa época. Y entonces ya cuando formamos el liceo, el tercer año ya, cuando la escuela la terminaron, nos fuimos a un aula de la escuela nocturna y ahí empezamos un movimiento y nos oficializaron el liceo. Entonces el liceo ya fue oficial. En esa época ya yo renuncié a la tanda de la tarde, me quedé trabajando como maestra de lengua española en la mañana y en la noche daba clase y ahí desde que lo hacen oficial me nombran a mí como directora. Porque de hecho desde que se funda yo hice el papel de secretaria, de directora, de maestra, porque éramos 3, 2 hombres y yo. Entonces yo dábamos ahí todo lo que se podía, pero por suerte que ya nos oficializan el liceo y ya en el año 2010 el liceo, aún siendo nocturno, le cambian el nombre, le ponen mi nombre, pero en el 2012 construyen un moderno local y ahí funciona en tan extendida, un liceo bien moderno, que está por aquí cerca, ustedes pasaron. Sí, sí, pudimos observarlo mientras veníamos. Sí. Bueno, según lo que yo estaba escuchando, usted dice que la manera de impartir, tanto la actual como la anterior, son bastante diferentes. ¿Cuáles cosas usted puede señalar que resaltan en la educación anterior a la actual? Bueno, la educación, ustedes saben que no existían ninguno de estos avances. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponían una tarea, era puro puño, era lápiz, era escribiendo. Ahora no, ahora usted busca internet, o sea, hay una serie de cosas modernas que usted puede auxiliarse y es completamente diferente. El maestro fue muy maltratado. Balaguer le llamó ave de paso. Esa fue una de las cosas. Balaguer, siendo maestro, le llamó ave de paso. Y fue maltratado, siempre con un sueldo de hambre. Las reivindicaciones hubo que luchar mucho para conseguirlas. En el 1984 se consiguió el seguro médico para maestros, pero eso fue luchando muchísimo. La Asociación Dominicana de Profesores era clandestina. Había una serie de cosas que después, porque los 12 años no se permitió nada de eso, no se permitió libertades y ya cuando empiezan los otros gobiernos, ya que gana Antonio Guzmán, ese tipo, cuando se cambia políticamente, empieza a haber otro cambio ya para el maestro. Y ya el maestro en la actualidad ya gana un sueldo bien, tú ves, que no es, que ya puede competir con cualquier otra profesión. Un maestro puede ganar igual que gane un médico, gane otro, porque en realidad es saber lo que se merece. Pero a veces la educación es más de vocación que otra cosa. Porque la satisfacción que yo siento siendo maestra no lo hubiera sentido con ninguna profesión. Porque es completamente, con decirle que mis alumnos médicos vienen a chequearme aquí. Y para mí es una satisfacción tremenda. Me escribe el cardiovascular, mándame una foto de la media a ver si se la puso. Y hoy me la tuve que poner porque mire. O sea que sentir uno que los estudiantes lo quieren y que vienen, eso es
es muy gratificante. Vale más que todo el dinero que tú te puedas ganar. Entonces, aquí ya, para entrar a otro tema, en su proceso, ¿hubo algún momento donde usted dijo que ya no podía más, donde usted estuvo a punto de rendirse? No. Nunca. Nunca me rendí, porque cuando te decía de las 3 tandas, eso fue difícil ahí, porque ahí nacieron mis hijos. Mis hijos pequeños y yo trabajando 3 tandas, pero yo nunca me rendí. Traté siempre de seguir hacia adelante. Claro, eso es bueno, porque a lo que usted dice, mientras usted estaba con ese proceso, también tenía sus hijos, cuestión de también tener que aprender más. El tema de la escuela era un cargo bastante grande para usted, y aún así usted continuó en la educación sobre los movimientos. Incluso yo me gradué en la universidad, la licenciatura yo la terminé en el año 82. Ya me gradué exactamente el mismo día que el segundo hijo mío cumplió 1 año. Ese mismo día fue la graduación. O sea que, imagínense ustedes, yo tuve que hacer la universidad, entre embarazo, entre criando y así. Y por suerte la pude terminar. Seguimos compartiendo el café con doña Ana. Muchas gracias. Con permiso. Doña Ada, yo le tengo una pequeña pregunta. ¿Cuáles técnicas usted utilizaba a la hora de impartir docencia? Bueno, las técnicas de esa época quizás no eran tan avanzadas como las de ahora. Nosotros más nos centrábamos en las cosas palpables, lo que nosotros enseñábamos. Por ejemplo, en la escuela había un huerto. Nosotros, la botánica, usábamos el huerto para enseñar. Había crianza de conejos. O sea que todavía teníamos toda la facilidad de ponernos en contacto con la naturaleza. Viajábamos, íbamos al río que estaba cerca. Veíamos, la contaminación no era tan fuerte como ahora. Y en sí usábamos mucho el reciclaje. Yo recuerdo que iba a la cartonera Cibao a recortarla, a traer los cartones de los desperdicios para hacer tarjetas y con esa tarjeta enseñar a los niños a leer. Usábamos mucho los tarjeteros, los paneles que construíamos nosotros mismos. En esa época se le llamaba, incluso nosotros teníamos una materia que se llamaba recursos audiovisuales, donde nos enseñaban a hacer carteles, mapas, los órganos del aparato, todos los aparatos del aparato digestivo, todos los aparatos en biología. O sea que nos enseñaban a cuadricular, a hacer dibujos en cuadrículas, o sea que era muy bonita esa parte. Era menos teoría, más práctica. Sí, mucha práctica, mucha práctica. El profesor nos enseñaba a hacer, a decorar, los cursos, sí, muchas manualidades, los cursos. Cada época tenía una decoración. Cuando llegaba Navidad, decorábamos para Navidad, y era con cosas del medio, cosas que se podían conseguir por ahí. Claro, aprovechando la vida. Aprovechando el ambiente, sí.
como él dijo también, por lo que se ve, el ambiente de antes era mucho mejor para impartir docencia que el de ahora. Era más Antes se disfrutaba más las clases, más áreas verdes, como para seguir compartiendo, por lo que veo que usted nos está diciendo aquí. Sí, ahora. sí, sí. Bueno, porque ahora es cierto que la tecnología ayuda mucho, pero también sirve como una gran distracción para los estudiantes, ya que como la facilidad de obtener información sana, también existe la posibilidad de obtener información que no es tan sana como para la propia persona. Exacto. Sí, nosotros usábamos mucho el compartir, hacer un refresco. Vamos a hacer un refresco mañana y cada quien llevaba un paquetico de azúcar y 2 limones y así. O sea que era, Bastante mucho, sano el ambiente. era un ambiente muy sano. Entonces, se podría decir que las clases de aquel entonces eran de práctica, es decir, se ponían en práctica, pero también se aplicaba teoría. ¿No es así? Sí, sí, sí. Se aplicaba teoría y práctica. Oh, Sí. Aunque no teníamos los avances que tenemos hoy, que no son malos, que son muy buenos, los de hoy. Pero nosotros teníamos que ingeniárnosla para buscar que el estudiante aprendiera con lo que había. Ahora, y en ese ámbito del estudiante, los alumnos que con usted impartían clases, ¿tenían algún problema a la hora de tomar su clase, de coger el curso? Un ejemplo, el trabajo o otras actividades que los padres mismos le impedían. Sí, sí, claro, claro. Había mucho, por ejemplo, en el liceo, nosotros tuvimos que, el liceo comenzó como nocturno, con la característica que eran niños los que estudiaban, porque estudiaban nocturno porque no había un centro diurno. Pero ahí habían padres de familia, personas que trabajaban y niños. O sea, era una mezcla de diferentes intereses. Nos juntábamos en un aula, se juntaba el papá, la mamá, el hermano. Nosotros tuvimos la experiencia de una señora que tenía 5 hijos y los 5 estudiaban allá y ella se hizo bachiller y ella se hizo profesional y se graduó junto con los hijos. Eso fue lindísimo. Y ella es una señora que todavía está trabajando. Nosotros tenemos una que trabaja en la UAS, que esa se hizo profesional aquí, junto con los hijos también. Y Colorado, después del liceo, tiene muchísimos profesionales. Pues eso es bueno saberlo. Además de todo eso, yo estuve investigando sobre su vida y también escuché que usted escribió un libro. ¿Podría hablarnos un poco de ese libro? Sí, mi pasión es escribir. A mí me gusta escribir y no dejo de escribir, yo siempre vivo escribiendo. Ese libro que se titula Coleccionando Vivencia es una colección, como su nombre lo indica. Y comencé, la primera está en el año 1973. Y nace, ¿cómo nace esa primera? Ese primer escrito. Nace la profesora de lengua española de la Núñez Molina, mi querida Carmen Bejarán, que la recuerdo con todo el cariño. Nos puso una composición de escribir un atardecer. Esa era la tarea. Describan un atardecer. Cuando yo hice mi descripción, que se la entrego, la profesora me la corrigió y me le puso muy bien, pero yo le pedí una descripción, no una poesía. Yo inmediatamente lo guardé y fui guardando. Yo siempre escribo y guardo. Yo nunca lo tiro por ahí. Cuando eso era en un cuadernito, ahora yo lo hago en una computadora. Pero en mi cuadernito yo iba escribiendo y ahí, del año 1973, es la primera. Y este librito recoge poesía
recoge algunas anécdotas dentro de las aulas, todas verídicas, y algunas cosas históricas, o sea que tiene de todo un poco. Y una autobiografía que después que algunos muchachos venían aquí a buscar datos, cuando el liceo ya tenía mi nombre, entonces yo decidí poner una autobiografía para que ellos supieran un poquito más de mí. Y nada, yo sigo escribiendo y todavía pienso publicar. Pero, ¿hay alguna obra reciente o que está en proceso? Sí, tenemos una en proceso, pero esa es con los nietos y se llama Contando con la abuela. Estamos, porque yo tengo una hija de Rosy, esa es escritora, ella va a cumplir 15 años, una hermanita de Michael también escribe muchísimo, entonces estamos escribiendo y ahí va a haber de todo un poco. Y ya le tenemos el título, Contando con la abuela. Experiencia mía, experiencia de ella. Cosas que ellas me enseñan a mí, cosas que yo le enseño a ella. Por ejemplo, en las vacaciones yo le enseño a cocinar esos platos de antes y ellas me enseñan a cocinar los de ahora. Y tenemos ya los videos, las fotos para reunir ese tipo de cosas. ¿Alguna fecha de lanzamiento? Claro, la fecha de lanzamiento, así que quizás nosotros podemos, no sé, aprovechar y No, todavía no sabemos cuándo, porque estamos en proceso. El proceso, o sea, el escritor es algo stage, nunca se para el escritor. Sí. Yo siempre, uno recibe mucha influencia de escritores y a mí me encanta la poesía. Por ejemplo, Pablo Neruda, me encanta la poesía de Pablo Neruda, de Benedetti, o sea que, y nuestra Salomé Ureña, yo la admiro muchísimo, maestra y poeta, o sea que... Realmente muy parecida a usted, Salomé Ureña, escritora también y maestra. Y a pesar de eso, abogada y todo, eso tiene el combo completo. Realmente ha sido muy interesante conocer la historia de vida de esta señora, doña Ada. Para finalizar, por su vasta experiencia, ¿usted puede darle algún mensaje para aquellos jóvenes que están iniciando a estudiar la carrera de educación? Sí, oye, educación es una carrera bellísima. Yo soy una apasionada de la educación, pero tengo que decirle que la educación es un arte y como todo arte hay que tener vocación. No se puede ser maestro sin vocación. Porque hay que enamorarse el arte conlleva a que tú te enamores de lo que tú haces. O sea que es un poco quizá medio aéreo, pero no se puede ser maestro si no hay vocación. Es un sacerdocio en realidad. Cuando nosotros nos llaman maestro, que tuvimos el privilegio de que nos llamen maestro, como se llamó al divino Rabí de Galilea, que se llamó a Jesucristo el maestro, o sea, y la grande figura que se le llamó maestro, solamente a que usted se le llame así, ya hay que ponerlo bien en alto el nombre. Entonces yo creo que el que va a ser maestro debe ser ejemplo. Un maestro tiene que ser ejemplo dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, porque de hecho el alumno sigue al maestro y usted no puede hacer algo
que se pueda avergonzar y que el alumno diga, pero mira ese es mi maestro y mira lo que hace. O sea, el maestro debe ser ejemplo. O sea, que yo les aconsejo que se enamoren de su carrera, que se hagan maestros, y porque satisfacción sí van a tener si son buenos maestros. Muy bien. Agradecemos a doña Ada por compartir este café con nosotros. Y este libro yo lo voy a compartir con ustedes también, se lo van rotando. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Pues, ha sido muy gratificante y así compartir eso con usted. Aparte de que nos ha dejado una gran enseñanza sobre nuestro camino a seguir, porque aquí todos somos maestros en proceso. Y le agradezco mucho sus consejos. El placer ha sido mío, juntarme con esta sangre nueva, muy bueno. A mí me encanta hablar con los jóvenes, porque siempre tienen cosas que enseñarnos.